Bueno, entonces, vamos a empezar con polinomios. ¿A dónde vamos a ir con los polinomios? A ver, en principio vamos a definir qué es un polinomio y qué es lo que nosotros vamos a estudiar de esto, ¿no? Porque se pueden estudiar muchas cosas. Entonces, en principio vamos a decir que un polinomio es una suma de monomios, ¿no? Habíamos dicho que si teníamos un polinomio que vamos a anotar como p de x, ¿sí? Y lo vamos a escribir como un número, ahora vamos a ver a dónde, ¿sí? A n por x a la n, más a n menos 1 por x a la n menos 1, ¿sí? Hasta a 1 por x más a 0. ¿Qué particularidad tiene eso? A ver, estos a sub i, ¿dónde van a estar? En nuestro estudio van a estar en un cuerpo. K, cuerpo. ¿Qué era un cuerpo? ¿Para qué nos importaba esto? A ver, un cuerpo era un conjunto tal que con una operación, ¿sí? Con una operación era un grupo conmutativo. ¿Se acuerdan? Y además, con la segunda operación, esto tenía que ser un conjunto dotado de dos operaciones. Con la segunda operación va a ser un cuerpo. ¿Qué quería decir que va a ser un cuerpo? Bueno, que además de con la primera ser grupo conmutativo, esta segunda operación era binaria, o sea, cerrada, ¿sí? Asociativa, distributiva con respecto a la suma, tenía que tener elemento unidad, es decir, un neutro, y tiene que tener, bueno, yo llamo cuerpo, hay quienes diferencian cuerpo a cuerpo conmutativo, ¿sí? Yo ya incluyo en la palabra cuerpo que esa segunda operación sea conmutativa, y además, importante, inverso multiplicativo, ¿sí? Con todo esto tenemos un cuerpo. Entonces, ¿qué cuerpos conocemos nosotros y sobre cuáles vamos a trabajar? Estos que se llaman coeficientes del polinomio. Ese cuerpo para nosotros van a ser los reales, los complejos, los enteros módulo P, P', ¿se acuerdan? Que si P era primo, ahí sí teníamos un cuerpo, y los racionales, ¿sí? Sobre esos conjuntos vamos a trabajar nosotros. Cuando no distinguimos y decimos bueno, cuando P está en el conjunto de K de X, ahora vamos a escribir cómo lo ponemos, nos estamos refiriendo que está en cualquiera de esos cuerpos, ¿sí? Justamente fíjense acá cómo tiene importancia esto que decíamos, cuál es la estructura algebraica. Porque en muchas de las cosas que vamos a probar, en casi todas, no nos va a importar en cuál de estos conjuntos está. ¿Por qué no nos va a importar? Bueno, porque total tienen estructura de cuerpo, entonces las propiedades que se cumplen van a ser las mismas. ¿Sí? Bien. Entonces, esos coeficientes van a estar en alguno de estos conjuntos. N debe ser un número natural, ¿sí? N es un número natural, y entonces decimos en estas condiciones que ese nuevo objeto que llamamos P de X pertenece a K de X, ¿sí? Escrito así, K y entre corchetes X, ¿sí? Esto es el conjunto de los polinomios con coeficientes en K. ¿Bien? Es decir, por eso digo, distingamos, K es un conjunto numérico para nosotros. K de X es el conjunto de los polinomios que tiene coeficientes en ese conjunto K. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿a dónde vamos a ir nosotros? Bueno,
a nosotros nos va a interesar tratar de encontrar factores de ese polinomio P. Es decir, llegar a poder escribir a P, ¿sí?, como un producto al menos, como un producto de otros polinomios en el cuerpo. Al menos como un producto. Si además pudiéramos escribirlo como un producto particular, que se va a parecer al de los enteros, mucho mejor, ¿sí? Pero ahí es donde vamos a ir. Y eso es lo que les decía, que no es fácil. No es fácil. Tenemos que estudiar un montón de cosas para ver cómo logramos encontrar esos factores, ¿sí?, que multiplicados nos den el polinomio dado. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, por varias cosas, porque estos van a ser más pequeños, ahora vamos a ver en qué sentido, y entonces es más fácil estudiar su comportamiento. Hay muchos problemas de la realidad que se modelizan con polinomios, ¿sí? Y donde uno estudia, ustedes seguramente en análisis habrán estudiado en realidad la función asociada a un polinomio. De hecho, una parábola, ¿sí?, que sabemos graficar, ¿sí o no? ¿Saben parábolas? ¿Vieron? Sí, sí. Sí. ¿Vieron parábolas? Bien. Si yo grafico una parábola, qué sé yo, por ejemplo acá, ¿sí?, una parábola ahí, ese gráfico, ¿sí?, es la función asociada a un polinomio que vamos a decir de grado 2, ¿sí? Ahora vamos a definir a qué nos referimos con el grado en general de un polinomio. Ustedes saben, ¿sí?, que a qué llamamos ecuaciones cuadráticas, ¿no? O de grado 2. Entonces, como muchas cosas se modelizan con polinomios, las funciones asociadas es importante estudiarlas. Y para estudiar esas funciones asociadas es importante encontrar estos productos, ¿sí? Entonces vamos a ir en ese camino, vamos a dar entonces algunas definiciones, ¿sí?, como por ejemplo, ¿a qué llamamos grado de un polinomio? ¿Sí? Vamos a decir que el grado de P, ¿sí?, que lo escribimos GR de P de X, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, decimos N, si A sub N es distinto de 0, ¿sí?, el coeficiente de X a la N, siendo N el mayor exponente. ¿Se entiende? Sí, porque es más difícil decirlo que lo que uno ya sabe, ¿verdad? Si yo digo que tengo un polinomio P que es 3 más 2x quinta menos 7x más 5x cuarta, ¿cuál es el grado de P? 5. Sí, 5, ¿verdad? El grado de P es 5 porque es el mayor exponente. Acá, ¿por qué decimos con AN distinto de 0? Bueno, porque yo este polinomio también lo podría escribir como más 0x a la sexta, ¿sí? Y también es cierto. ¿Eso hace que el grado de P sea 6? No. Porque este coeficiente es 0. ¿Se entiende? Entonces, por eso decimos que cuando hablamos de grado, ¿sí?, es el mayor exponente que tiene como coeficiente un número no nulo. Bien. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con los polinomios? En principio, como todo, vamos a aprender a hacer operaciones con ellos, que también bastante familiar esta parte me parece para ustedes. Una observación con respecto al grado. ¿Qué pasa? Existe el polinomio que llamamos 0 de x, ¿sí?, que es el polinomio nulo. Este polinomio tiene todos sus coeficientes 0, ¿sí? Entonces, este polinomio no tiene grado, ¿sí? No es que tiene grado 0.
no tiene grado. ¿Sí? Los polinomios de grado 0, ¿quiénes son? Por ejemplo, un polinomio Q que tenga grado 0, ¿me podrían decir? Los números reales. ¿Cómo? Los números reales. Bueno, un número real, ¿no? Por ejemplo, el polinomio 3 5. o 5, ¿sí? Sí. Y el 3 por x a la 0. Claro, porque es como pensar que está con x a la 0, ¿sí? Nosotros cuando escribimos esto así, ¿sí? Acá puedo completar y decir por x a la 0, ¿bien? Ese que llamamos término independiente, digamos, ¿sí? Es el coeficiente que acompaña a x a la 0, ¿sí? Entonces, este polinomio, ¿sí? Tiene grado 0. Es decir, que las constantes tienen grado 0. Ojo, vos dijiste número real, pero yo también podría decir, por ejemplo, el polinomio... El 0 no. No, claro, el 0 no. Ah, está El bien. 0 no, porque va a ser el polinomio nulo. Pero además, yo podría escribir 3 más 5i. Este es un polinomio de grado 0. ¿Sí? Porque acordémonos que vamos a estar trabajando con coeficientes en cualquiera de esos conjuntos. Ah, sí, está bien. ¿Bien? Eso sería en los complejos. Claro, exactamente. ¿Sí? Es decir, nosotros, por ejemplo, este polinomio Q, decimos que pertenece a R de X. Pero también Q pertenece a C de X. ¿Por qué? Por la identificación que habíamos hecho entre los reales y los complejos de parte imaginaria nula. Porque yo este 3 lo puedo pensar como 3 más 0i. En cambio, este R sí pertenece solamente a C de X. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más? Vamos a definir entonces, como siempre, para después poder operar, cuando decimos que dos polinomios son iguales. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar acá. Cuando decimos que dos polinomios son iguales, ¿qué opinan? Cuando tienen el mismo grado y todos los coeficientes son iguales. Claro. Si P de X es un polinomio, yo lo voy a escribir así. Hoy no vino Martina, me parece, pero para no escribir, porque esto usualmente uno puede escribirlo con una sumatoria, ¿no? A veces más rápido, esto se expresa como la suma de AI x a la I. Bueno, x a la I. Perdón, una pregunta antes de eso. Dale. Dice Q de X pertenece a C de X. ¿Es Q o es R ahí? Yo estaba copiando y me perdí lo que dijo. ¿Para cuál me decís? El segundo renglón. R pertenece a C. Sí. Y Q pertenece tanto a R de X como a C de X. Ah, ahí, está bien. Sí, sí. Bien, entonces decimos que si P es este polinomio, Q es este polinomio, ¿sí? Entonces decimos que P es igual a Q si y solo si, primero, igual grado, es decir, n igual a m, y además A sub i tiene que ser igual a B sub i para todo i entre 1 y n. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, en esto como todo, por eso digo, a veces es más difícil la escritura que lo que uno ya entiende de qué queremos decir con que dos polinomios sean iguales, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo vamos a sumar polinomios? ¿Saben sumar polinomios?
Sí, se suman los que tienen las X al mismo exponente. Claro. Vamos a hacer una observación, ¿no? Que cuando nosotros tenemos, en general, si tenemos A por X a la N más B por X a la N, vamos a decir que esto es A más B por X a la N, ¿sí? Y también si tenemos X a la N por X a la M, esto es X a la N más M, ¿sí? Si bien la X, digamos, cuando uno trabaja en polinomios, la X no es una variable. Claro, claro, tal cual, con términos semejantes, misma parte literal. La X no es una variable, ¿sí? Sin embargo, yo puedo proceder acá, ¿sí? Sumando, digamos, vale que el producto de potencias de igual base, producto de potencias de igual base, se suman los exponentes, ¿sí? Y eso puedo proceder de esa manera. Entonces, para sumar, hago lo intuitivo, ¿no? Si yo tengo dos polinomios, qué sé yo, 3x² más x menos 1, este es un polinomio y se lo quiero sumar a un polinomio que es 5x³ más x, ¿cuál es el resultado de esto? 5x³ más 3x² más 2x menos 1. Bien, ¿esto así está claro para todos? ¿Todos saben hacer esto, no? ¿O no? ¿Sí? ¿Bien? Bien. Bueno, entonces, esto es lo que uno hace. Ahora, ¿qué hicimos acá nosotros? Bueno, no completamos los grados, digamos. Uno acá formalmente podría, cuando empieza, decir, bueno, a ver, pará, porque esto me quedó de distinto grado, entonces, ¿cómo sumo? Bueno, entonces uno puede decir, a ver, voy a escribir primero 0x³ más 3x² más x menos 1, y esto se lo sumo a 5x³ más 0x² más x más 0. ¿Se entiende? Entonces a esto se le llama completación del polinomio. Entonces completamos los dos polinomios hasta el de grado máximo. Y entonces ahí sumamos coeficiente a coeficiente, decimos, ¿sí? Los que tienen x³, los que tienen x², los que tienen x y el término independiente. Esto, digamos, bueno, en algún caso, depende de cómo sea el polinomio, es útil también en la división, ya vamos a ver, este tema de completar, pero además lo vamos a usar en la definición, ¿sí? Entonces, para dar la definición de cómo sumamos dos polinomios, decimos que si P, ¿sí? Y Q son dos polinomios que están en K de X, ¿sí? Y vamos a usar estos dos polinomios, ¿sí? Puede ser, no los escribo de nuevo, grado de P es N y grado de Q es M. ¿Bien? Con esa definición que está ahí, entonces, para definir la suma, lo que hacemos es pensar, bueno, ponele, si N es más chico que M, ¿sí? Se completa el polinomio P, ¿sí? Con ceros, hasta que me quede 0 por X a la M. ¿Bien? Entonces, voy a escribir a P como 0 por X a la M más 0 por X a la M menos 1, ¿sí? No quiere decir que le estoy cambiando el grado a P, sino que lo estoy completando para ahora definir la suma, ¿sí? Entonces ahora digo, bueno, entonces P más Q, ¿sí? Va a ser el polinomio que tenga
vamos a escribirlo con la sumatoria, ¿sí? Donde voy a tener AI más BI por X a la I, con I desde 0 hasta M. Lo hago hasta M porque consideré que M era el más grande, ¿no? ¿Bien? Entonces hacemos la completación para poder definirlo más fácilmente, porque si no tengo que decir, bueno, son los coeficientes de Q que no tiene P, y después sí empiezo a sumarlos, bueno, ¿sí? Entonces completo y directamente sumo los que correspondan, ¿sí? Bien. Observación, a ver, ¿qué pasa con el grado de la suma de dos polinomios? ¿Qué opinan que va a pasar? O sea, El polinomio resultante va a ser del grado del que sea mayor de los que sumaste. No sé si me expliqué. sí, te explicaste. Más o menos. ¿Y si tienen el mismo grado? Podría ser igual o menor que el de mayor grado. Y si tienen el mismo grado, hasta podría ser el polinomio nulo. Ah, claro, porque si es una resta. Si son opuestos. Claro, por eso a eso me refería. Claro. 2x cubo más 1 más menos 2x cubo menos 1, ¿no? Me va a dar el polinomio nulo. Pero incluso aunque no me diera el polinomio nulo, ¿sí? Yo acá podría haber tenido menos 7, por ejemplo. No me da el polinomio nulo. Me da menos 6, pero me da un polinomio de grado 0. O me podría haber dado de cualquier grado, ¿no? Menor. ¿Qué es lo que no puede dar el grado? Mayor que el del grado mayor. Mayor que el de grado mayor, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a decir, esto es importante, esta relación entre los grados, ¿sí? Tanto en la suma como en la multiplicación que vamos a ver, porque hay muchas propiedades que vamos a analizar a partir de los grados, ¿sí? De que, bueno, esto no puede pasar porque si no el grado me daría tal cosa, ¿sí? Entonces, decimos que el grado de P más Q, ¿sí? Es menor o igual que el máximo entre grado de P y grado de Q, ¿sí? No tenemos más información que esa. Tenemos una cota, digamos, una cota superior, para usar términos que conocemos, ¿no? Tenemos una cota superior para el grado de la suma, pero nada más. Muy bien. Definida la suma, lo que vamos a ver es qué propiedades cumple la suma, ¿sí?, de los polinomios. ¿Y qué propiedades vamos a analizar? Bueno, ahora sí, borro, porque si no esto ya necesitaría la pared. ¿Qué propiedades va a tener la suma de los polinomios? O, en primer lugar, ¿qué propiedades me voy a preguntar si tiene la suma de los polinomios? Conmutativa. Bueno, ponele conmutativa. ¿Qué más? Cerrada o binaria. No sé cómo. Cerrada o binaria. ¿Qué más? Neutro. Neutro. Asociativa. E inverso.
Bueno, estamos con la suma, entonces en general se llama opuesto. Opuesto, sí, sí. Bien. Si cumpliera esto, ¿sí? Ah, bueno, ahí estaba diciendo también Milton. Si cumpliera esto, ¿qué diríamos del conjunto de K de X con la suma? Es un grupo conmutativo Grupo conmutativo, ¿sí? Si o abeliano. cumple esto, es grupo conmutativo. Bien. Y gracias a Dios, lo cumple, ¿sí? No vamos a mirar todas, ¿sí? En la mayoría lo que tenemos que usar son las propiedades de justamente la suma en el cuerpo, ¿sí? Porque no nos olvidemos que los elementos, ¿sí? Los coeficientes están en un cuerpo. ¿Mm? Y en particular con la suma en un grupo conmutativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la propiedad de ser cerrada, ¿qué vamos a mirar? Bueno, si nosotros tenemos P más Q, ¿sí? Y esto es lo mismo que hacer AN más BN, bueno, ahí lo habíamos, supongamos, completando el de mayor grado N, por X a la N más AN-1 más BN-1 por X a la N-1, ¿sí? Así hasta A0 más B0. ¿Bien? Se entiende que ese es el resultado de la suma habiendo completado, ¿sí? Alguno de los polinomios de menor grado hasta el que tenga mayor grado. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo voy a decir que si P y Q son elementos del conjunto K de X, este no es el cuerpo, solo K. Son elementos de K de X. Entonces, para que P más Q esté en K de X, ¿qué tiene que pasar? Y lo único que tengo que pedir es que el exponente sea natural y los coeficientes también estén en K. ¿Sí? Ujú. Pero bueno, P más Q, vamos a decir, grado de P más Q es N. Bueno, N no, menor o igual a N, ¿sí? Entonces, es natural. En eso estamos bien, ¿sí? Porque esto no sabemos si es cero, ¿sí? Podrían ser cero todos, ¿bien? Es natural o P más Q ser el polinomio nulo, ¿sí? Entonces no tiene grado, pero está en K de X. ¿Bien? Entonces, esto lo cumple bien. ¿Y qué más decimos? Bueno, y acá, cada vez que yo sume, sumo AI más BI, ¿sí? Eso está en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos conjuntos que yo tome con la suma, ¿sí? Es grupo. Por lo tanto, la suma es cerrada, por lo tanto, el resultado me vuelve a dar en el conjunto. Bien, digo, son las cosas con las que hay que justificar, ¿sí? ¿Por qué decimos que es cerrada? Bueno, lo mismo la conmutativa, ¿sí? No la hago, se las dejo a ustedes, pero fíjense que cuando haga la conmutativa, partiendo de acá, simplemente tengo que decir que en cada coeficiente puedo decir que esto es Bn más An. ¿Se entiende? Cada AI más BI es BI más AI. ¿Por qué? Porque el K es grupo conmutativo. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Bien. Nosotros al principio dijo que era un cuerpo, K más por, ¿puede ser o no? Sí. Y Sí, si sí. es un cuerpo, ya no se considera que con la suma es un grupo conmutativo. Por eso, pero el K, sí, sí. Yo por eso digo, nosotros trabajamos con K más por cuerpo. Sí. Con lo cual,
de ahí se deduce que K más, porque si no, no podría ser cuerpo, es grupo conmutativo. Sí. Eso es lo que estoy usando. Lo que pasa es que para estas propiedades me alcanza con esta parte. Sí, no, yo lo que decía que si ya arrancamos diciendo que es un cuerpo, que por ahí no, igual estamos demostrando las propiedades. Ah, no, pero pará, importante, porque K es cuerpo, pero yo estoy tratando de probar que K de X es grupo conmutativo. Ah, está bien, sí. ¿Sí? Había entendido que ya habíamos, claro, que habíamos dicho que K de X era. No, porque es más, K de X no va a ser cuerpo. Claro, ¿Mm? es como Z, ¿no? Claro. Parece, Esto es lo que le sí. dije, se copia todo de los enteros, le va a pasar todo lo mismo. Por eso digo, lo remarco porque es muy importante esto. Una cosa es el conjunto de los coeficientes de los polinomios. Eso es un cuerpo. Pero el conjunto de los polinomios no va a ser cuerpo. ¿Mm? Por ahora, lo que estamos viendo es que es grupo conmutativo, ¿sí? Se van a cumplir estas propiedades. Todo bien. ¿Mm? Pero no vamos a llegar a cuerpo. Entonces les decía, en la parte de conmutativa es mostrar que estos me da lo mismo a n más bn que bn más an, porque estos sí están acá, así que no pasa nada. La asociativa lo mismo, ¿sí? Es larga de escribir, pero lo mismo, se basa en la asociatividad de los elementos de K. El neutro, ¿quién será? El polinomio cero. El neutro es el polinomio nulo, ¿sí? Ese es el que la va a jugar de neutro, ¿sí? Porque se va a cumplir que, a ver, si yo tengo un polinomio P y quiero sumarle a alguien, vamos a llamarlo Q en este caso, que como resultado me dé P, también tiene que valer al revés, pero supongamos ya probada la conmutatividad, ¿sí? Si yo quiero a P sumarle a alguien que me dé P, ¿sí? ¿Qué hago para encontrarlo? Por eso les digo que todo se basa en eso. Y bueno, si P es un polinomio de grado n, voy a decir a n x a la n, más a n menos 1, x a la n menos 1. ¿Hasta dónde? Hasta a sub 0. ¿Y qué le tengo que sumar? Bueno, le tengo que sumar gente acá, ¿sí? Para que me dé el mismo polinomio, ¿sí? Entonces, si yo acá pongo bnx a la n más hasta b0, ¿sí? De grado más grande que p no puede ser, porque ya me lo arruinaría, ¿sí? Entonces, puede ser de grado n o más chico, pero supongamos grado n y a lo sumo valdrá 0. Entonces, ¿qué voy a decir ahora? Para que esto dé de nuevo p, es decir, me tiene que dar a nx a la n más hasta a0. Pero habíamos dicho que dos polinomios eran iguales cuando tenían el mismo grado, en principio. O sea que el grado de esta suma tiene que ser n. ¿Sí? Y además tienen que ser iguales coeficiente a coeficiente. Pero los coeficientes de esta suma, ¿quiénes son? Otra vez, an más bn, x a la n, más an menos 1, más bn menos 1, x a la n menos 1, hasta a0 más b0. Entonces, si yo quiero que an más bn valga an, otra vez, estas cosas salen de las propiedades de K. ¿Se entiende? Si an más bn tiene que ser an, ahora me olvido si estamos trabajando polinomios o qué. Ahora digo, bueno, pará, esos son números de algo que yo sé que es un grupo conmutativo. Bueno, listo, esto tiene neutro y el neutro es 0. ¿Sí?
AN-1 más BN-1 tiene que ser AN-1. Otra vez, bueno, si son coeficientes de un polinomio o no, no me importa. Lo que sé es que estos son números de un grupo conmutativo, con lo cual hay neutro, y entonces BN-1 es 0. ¿Se entiende? Con lo cual todos los BI son 0, y de ahí sale que el polinomio es 0. Digo, como para mirar que por más obvio que sea, que es lo que uno se le ocurre, bueno, sí, es el polinomio nulo, ¿sí? Si uno tiene que demostrar formalmente esto, bueno, hay que decir todo esto. ¿Sí? Bien. ¿Y el opuesto? Es el que me da el neutro, que tiene los coeficientes de los términos de igual grado opuestos. Exactamente, ¿sí? Todos nos basamos en K para esto, ¿no? Claro, porque fíjense que para mirar lo del opuesto va a ser muy parecido a esto. O sea, acá lo que vos estás diciendo es que si P es un polinomio en K, entonces el opuesto es menos P, digamos, ¿sí? Es menos P. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? En esta escritura hay que hacer exactamente lo mismo, nada más que ahora le vamos a pedir, para que sea opuesto, decimos, si tengo P, le tengo que sumar a alguien que la va a jugar de opuesto, y acá ¿qué me tiene que dar entonces? Si recién encontramos que era el nulo, me tiene que dar el nulo. ¿Sí? Entonces, sumo, y de este lado todos ceros. Y bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, en vez de igualar cada suma de coeficientes al coeficiente de A, lo igualo a 0. ¿Sí? AN más BN tiene que ser 0. Bueno, pero entonces, ¿quién es BN? Bueno, estoy en un cuerpo que con la suma es un grupo, por lo tanto tiene opuesto, por lo tanto BN es menos AN. ¿Quién es BN menos 1? Y bueno, BN menos 1 es menos AN menos 1. ¿Sí? Y así con todos los elementos, todos los coeficientes de ese polinomio Q que estoy tratando de encontrar, con lo cual Q, ¿sí?, es P con todos los coeficientes cambiados de signo y lo llamamos menos P. ¿Bien? ¿Hasta acá bien? Sí, hasta acá todo, se entiende todo. Se entiende todo, ¿no? Ponele que sí. Bien, bueno. Entonces, con todo esto, cumple todo esto, es grupo conmutativo. Yo les quería decir algo más de esto. No, bueno, por un lado, sí, del grado ya lo miramos. Por un lado acá, cuando definimos el opuesto, siempre decimos que a partir del opuesto entonces se define la resta, ¿no? Que siempre restar, digamos, es como una operación que quiere tener nombre, pero no es más que sumar, ¿sí? Es la suma del opuesto. Bueno, no sé. ¿Qué ocurre con esto? Si nosotros no definimos las operaciones, ustedes cuando vayan a la práctica, los primeros ejercicios que tienen es ver también si dos polinomios son iguales o no, indicar el grado de un polinomio, ¿sí? Valores de A para decir que un polinomio es igual a otro. Si no definimos estas cosas, es difícil de resolver. Bien. Entonces, hasta acá vamos. ¿Qué pasa con, si quieren podemos hacer alguna cuenta para que vean lo que pasa antes de definir el producto por escalar? A ver, esto entonces, supongamos que queremos
que decimos, suponete que tengo A por X a la cuarta más B menos 1 X cubo más 7i X cuadrado menos 2 más i X más 3, y quiero que ese polinomio sea igual a 3 X cuarta más 2X cuadrado, no, 2, bueno, sí, 2X cuadrado más 5X a la cuarta más CX cuadrado más más, vamos a poner dx más 3. Y yo pregunto, ¿para qué valores de A, B, C y D esos polinomios son iguales? Yo empezaría a resolverlo separando en monomios e igualando los que tengan igual de exponente. Bueno, a ver, por ejemplo, decime. Y empezando con los que están a la cuarta, tenemos que ax a la cuarta tiene que ser igual a 3x a la cuarta. Entonces a tiene que ser igual a 3. Ojo, Antu. A ver, ¿en qué R? Ah, no lo vi. Ah, va. 8, ¿Sí? bueno. 8x a la cuarta. Claro, por ahí, antes de hacer eso, nos conviene este polinomio, ¿sí? Que en realidad lo puedo pensar como que tengo una suma de polinomios, ¿sí? Primero hacer esa suma y entonces sí me van a quedar, ¿sí? Cada x elevado a un único exponente. Claro, bueno, de alguna manera eso, ¿sí? Entonces acá digo, bueno, primero sumo, o sea que me queda, como decís vos, acá queda 8x a la cuarta más... Entre paréntesis, 2 más c pondría yo, x a la 2. Más dx más 3. Bueno, y ahora entonces... Ahora hacemos lo que había dicho, separar en monomios. Vale, eso es lo que yo haría, capaz que los chicos lo Sí, resolverían de otra sí, forma. Separo en monomios y los que tengan la x al mismo exponente los igualo. bien. Entonces, ax a la cuarta tendría que ser igual a 8x a la cuarta. Sí, en Entonces, realidad A igual 8, ¿no? claro, sí, directamente A igual se 8. cancelan las x y te queda igual a 8. Bien, ¿qué más? Bueno, b menos 1 tendría que ser igual a 0. Así que b vale 1. Y acá ya se complica. 7i igual... y c puede valer... Pero qué igualdad hay que poner, ya me vas a versear. no sé, la resuelvo a otra esa parte. Pero, a ver, claro, pobre, porque si no... ¿Qué igualo? ¿Coeficiente de x cuadrado con el de x cuadrado? ¿Por qué? ¿Qué cambió acá? Queda un complejo. 2 más c. Claro, ahí como creo que está diciendo Milton. 7i igual a 2 más c, entonces c vale menos 2 más 7i. No se asusten porque aparecen los complejos. ¿Sí? De la misma manera despejo c. Bien. ¿Qué más? Ahora viene el de x, ¿no?
menos 2 menos i igual a ¿qué? A d. O sea que d tiene que valer eso, y 3 igual a 3, por suerte no hay nada que hacer. ¿Bien? Entonces, para que estos polinomios sean iguales, a tiene que valer 8, b tiene que valer 1. Bueno, acá de este lado tengo c igual a menos 2 más 7i y d igual a menos 2 menos i. ¿Sí? Bien. Vamos a definir otra operación que en realidad, bueno, es... Bueno, pero vamos a definirla igual. Se llama producto por escalar. Esto porque después nos va a servir mirarla así, esta operación. ¿Por qué se llama producto por escalar? No es producto de polinomios todavía, pero casi. Decimos producto por escalar cuando tomamos un elemento en el cuerpo y un elemento en ese otro conjunto, en este caso el de los polinomios en el cuerpo K, y definimos a qué llamamos multiplicar K por P. ¿Sí? Fíjense que estoy multiplicando... Ah, no se ve nada, ¿no? ¿O sí? Bueno, No, sí, sí, se veía. Ah, se veía, bien. Estoy multiplicando un elemento del cuerpo por un elemento de los polinomios, es decir, es un producto entre elementos de distintos conjuntos. Bueno, pero esto, por suerte, es fácil, ¿no? Porque se va a definir que K, multiplicando a este polinomio de grado n, ¿sí? Es multiplicar cada monomio por K, es decir, que me va a quedar K por AN por X a la N, más K por AN menos 1 por X a la N menos 1, hasta K por A sub 0. ¿Sí? Esa es la definición de multiplicar por un escalar y cumple algunas propiedades esta multiplicación, ¿sí? Estas propiedades que cumple nos van a decir que si yo tengo dos escalares, ¿sí? Y se los multiplico en polinomio, esto es lo mismo que primero multiplicar por uno y después multiplicar por otro. También nos va a decir que si tengo un producto de dos escalares multiplicados por P, esto es lo mismo que multiplicar primero M por P y después por el otro. Y también nos va a decir que si multiplico un escalar por una suma de polinomios, esto es lo mismo que multiplicar primero por un polinomio y después sumarle la multiplicación por el otro. Y también nos va a decir, cosa sumamente obvia, que 1 por P es P. Estas propiedades no las vamos a demostrar, se demuestran usando nada más la definición, ¿sí? Se los dejo para que lo miren ustedes, porque se dan cuenta que, por ejemplo, cuando yo diga K más M, ahí voy a poner K más M, acá me queda K más M, ¿sí? Y dentro de ese monomio me va a quedar K más M por AN, y entonces esto va a ser lo mismo que K por AN más M por AN, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí, otra vez, vale propiedad distributiva. Se llama escalar cuando uno multiplica en ese conjunto numérico, digamos, ¿sí? Porque el escalar tiene que ver con lo que hacen en física, ¿no? Cuando multiplican por un escalar, han hecho multiplicación de un vector por un escalar, que lo agranda, lo achica, o lo cambia de sentido. Algo así hicieron en física, no sé, los que hacen los que están cursando física. Claro.
Bueno, es una idea parecida, porque, bueno, acá se llama escalar porque esto, con estas propiedades, ¿sí? va a tener estructura de espacio vectorial, ¿sí? Es otra estructura algebraica, no la vamos a ver ahora, pero lo vamos a mirar al final. La parte de espacios vectoriales no va a entrar en esta cursada, pero sí probablemente vamos a dar algunas clases porque sí entra en el final eso. Igual que hicimos la adecuación el año pasado en la virtualidad, es un tema que no vamos a evaluar en los parciales, pero lo vamos a ver para el final. Entonces, por eso digo, es importante mencionarlo ahora, porque después estos van a ser ejemplos, ¿sí? de espacios vectoriales. Para nosotros en este momento es nada más operar multiplicando cada número, ¿sí? por ese coeficiente y nada más. Bien, vamos a lo importante, a la multiplicación. No, todo es importante, pero digo, ¿qué pasa con la multiplicación? También saben multiplicar polinomios o no. Entonces ahora vimos suma, vimos producto por escalar, ahora vamos a ver si multiplicación entre polinomios. ¿Eso también saben hacerlo o no? Sí, cómo no. Saben, ¿verdad? Saben. El problema es la escritura de esto en forma general, ¿no? Porque en realidad cuando uno tiene un polinomio P y un polinomio Q en un cuerpo, ¿sí? Si yo les digo, a ver, vamos a hacerlo en general, ¿sí? Pero con un grado chiquito. Ponele que yo te diga, quiero multiplicar A2 por X cuadrado más A1 por X más A0. Y lo quiero multiplicar por B2 por X cuadrado más B1 por X más B0. ¿Sí? ¿Qué hacen para multiplicar? La distributiva. Propiedad distributiva. Fíjense que nosotros vamos a distribuir a pesar de que esto, bueno, ya les digo, como X es una indeterminada, no es un número real ni nada, sin embargo vale acá multiplicar cada monomio del primero con cada monomio del segundo, ¿sí? Y sumar los que tienen la misma parte literal, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a quedar si hacemos distributiva? Voy a escribir todo, ¿eh? A ver, A2, X a la 2 por B2, bueno, acá nos queda X cuarta, ¿no? Pare que eso sí lo voy a ir escribiendo, porque si no va a ser un montón. A2X cuadrado con B2X cuadrado es A2B2 X a la cuarta, ¿sí? Sí. Más, todos con este primero, A2X cuadrado con B1X es A2B1 X cubo, ¿sí? Más, no, a que tienen el X, la misma potencia, por ejemplo. Fíjate que después cuando yo, acá tengo X al cubo. Cuando yo haga, espérate, cuando haga A1X con B2X cuadrado, me va a quedar A1B2X cubo. Entonces eso lo voy a sumar. Claro, la indeterminada con el, claro, sí, con el mismo exponente. Es como cuando uno suma, qué sé yo, si yo tengo a cuadrado b más 7 a cuadrado b, entonces decimos que tienen la misma parte literal y lo que hacemos es hacer 1 más 7 por a cuadrado b. ¿No? Aunque esto sea cualquier cosa, pero... Sí, sí, es un término nuevo, así que... Ah, bien, bien. Bueno, entonces, seguimos. Ahora viene a 2x cuadrado por b0. O sea que me queda a 2 b0 x cuadrado. Más
A1x por B2x cuadrado me queda A1 B2 x cubo. Este con B1x me queda A1 B1 x cuadrado. Y este con este me queda A1 B0 x más. Ahora me falta A0 con todos, ¿sí? A0 B2 x cuadrado más A0 B1 x más A0 B0. ¿Sí? Eso sería multiplicar esos dos polinomios, ¿sí? En particular, o sea que son los dos de grado 2, pero son cualesquiera par de polinomios. Ahora yo voy a agrupar, ¿sí? Con los que tienen la misma, el mismo exponente. Entonces me queda A2, B2, x a la cuarta. De ese hay uno solo, ¿no? Más. Ahora, fíjense que con x cubo, por eso les decía, tengo este y tengo este. Entonces tengo que escribir A2, B1 más A1, B2, x cubo. ¿Sí? Ahora, con x cuadrado, ¿quiénes tengo? Tengo A2B0 y tengo A1B1 y tengo A0B2. ¿Sí? O sea que me queda A2B0 más A1B1 más A0B2 por x cuadrado. Y con x, ¿quién tengo? A1B0 y A0B1. No entra, si no entra, no entra, ¿no? Más. Y con x a la 0 tengo solamente ese término. ¿Cómo escribiremos esto en forma general, no? ¿Alguna sospecha de lo que pasa acá? Es decir, esto primero, grado del producto. Eh, 4. La suma. Los subíndices suman el exponente de x, ¿no? Para acordar un poco al binomio. Ah, qué bueno eso, sí. Sí, ¿no? Sí. A ver, eso lo vamos a usar. Vamos a usar también, en este caso, nos quedó 4 cuando ambos tenían grado 2. Si este hubiera tenido grado 3, ¿ustedes se imaginan cómo me hubiera quedado el grado del producto? grado 5. 5. 5, 6. Si acá Sí, hubiera la tenido... suma de 5, porque los exponentes se suman. Porque los exponentes se suman, ¿verdad? Bien. Entonces, por un lado, ese grado en general me va a quedar la suma de los grados, ¿sí? Entonces, yo acá ya sé que me va a quedar un polinomio que va a ir desde 0 hasta, en este caso, 2 más 2, ¿sí? Donde acá voy a poner un c sub i, digamos, por x a la i. Ahora tengo que tratar de escribir este c sub i. ¿Se entiende lo que digo? Es un polinomio, ¿sí? Que tiene x, alguien por x a la 0, más alguien por x a la 1, más alguien por x a la 2, hasta x a la 4. ¿Quién es ese c sub i? ¿Qué es lo que decías vos, Lilian? ¿Qué encontraste? Que la suma de los subíndices, los términos, por ejemplo, en x cubo, a 2b1 los subíndices suman 3. A 2b1 a 1b2. Ahí suman 2 cada uno. Y bueno, hay unos. Bien. Entonces, fíjense que cada coeficiente es suma de productos.
¿sí? Suma de dos multiplicaciones. Son dos sumas, o bueno, qué sé yo, de tres multiplicaciones, ¿sí? Entonces, cada coeficiente es una sumatoria también. Cada coeficiente es una sumatoria. ¿Que cómo va a variar? Como dice Lilian, los AJ, BH, donde J más H me da la potencia de X. ¿Se complicó? A ver si se entiende. Menos mal que no vino Martina. Porque si no me hace un piquete. Bueno, pero, o sea, yo lo puedo poner simpático, pero digamos que va a ser. Es así, no es culpa mía, estos son ellos, los polinomios son así. Yo hago lo que puedo. Bueno, acá está 2 más 2 porque eran estos en particular de grado 12. ¿Eh? Ahora lo vamos a generalizar. Cuando tenemos un polinomio de grado n por un polinomio de grado m, claro, me va a quedar a la n más m, ¿sí? Pero yo para que miráramos acá, en este en particular, ¿sí? Entonces, fíjense esto. ¿Qué me dice esto? Yo arranco con i igual a 0. Cuando i vale 0, ¿qué tengo acá? Tengo que sumar todos los que tengan subíndice que la suma me dé 0. Entonces no tengo más posibilidades que sean A0, B1, que dije que la suma me dé 0. Tengo una sola posibilidad que es A0, B0. ¿Sí? Y este va a estar multiplicado por X a la 0. Bien. Ahora digo, cambio, voy a I igual a 1. Cuando voy a I igual a 1, vengo acá y digo, escribime todas las que cuando yo sume me den 1. Entonces ahí voy a tener A0B1 más A1B0. Y eso multiplicalo por X a la 1. Terminé. Más, ahora I vale 2. Pone todas las que la suma de sus subíndices den 2. ¿Se entiende? Digo, la multiplicación, cuando tengo que multiplicar dos polinomios en particular, no me voy a poner a hacer esto, ¿sí? Ya sé, hago distributiva, los multiplico, agrupo los que tienen el mismo exponente y se terminó. Pero como todo, tengo que tener la definición formal cuando tengo que demostrar algunas cosas para polinomios cualesquiera, ¿sí? Que no los conozco. ¿Se entiende? Entonces, vamos a decir en general que en un producto, ¿sí? En un producto, acá, P y Q en K, si grado de P es N y grado de Q es M, ¿sí? Entonces, vamos a escribir ahora en general. ¿Puedo borrar esta parte? Sí, la cuentita esta, sí. La cuentaza más que cuentita. La cuentita. Entonces, decimos que P por Q va a ser igual a la suma con I igual 0 hasta N más M de la suma de A sub I, no, vamos a ponerle A sub H por B sub J, donde H más J tiene que dar I por X a la I. ¿Sí? Así se define en general la multiplicación de dos polinomios cualesquiera de grado n y de grado m, y acá sí tenemos esta particularidad de que el grado del producto es la suma de los grados. ¿Sí? Acá sabemos cuál es el grado, no puede ser otra cosa. Profe, creo que ahí en la segunda sumatoria puso H más J igual a 1. Sí, gracias. Igual ahí. Ahí está, gracias. ¿Sí? Bien, entonces ahí sabemos. Bueno, vamos a hacer un cortecito, ¿no? Porque deben estar ya preguntando cuándo se calla esta mujer. A ver.